En la clase de hoy vamos a revisar respecto a las lesiones de hombro aquellas lesiones que se consideran traumáticas o a consecuencia de un mecanismo o intercambio de energía. Vamos a comenzar por las lesiones que son más severas o las que requieren una mayor energía para que se puedan provocar, y estas son las fracturas. Comenzamos con las fracturas del húmero proximal. Son aquellas en donde se involucra la cabeza, las tuberosidades o el cuello del húmero. En muchos de los casos, este tipo de lesiones tienen un componente articular, es decir, que donde se genera el movimiento, donde existe la unión entre la cabeza del húmero y la escápula, es ahí donde están los trazos de fractura. Un ejemplo es el de este señor que tuvo una caída de una motocicleta. Ustedes pueden ver en la imagen superior derecha el importante hematoma que tiene, cómo se recorre por todo el brazo y cómo se recorre inclusive hacia el tórax o al pecho. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se ven estas manifestaciones clínicas? Porque la sangre que emana de la fractura a nivel de la cabeza viaja a través de los tendones. En este caso, los tendones más próximos son el tendón del bíceps y el tendón del pectoral menor, que son los que se insertan en la parte proximal del húmero, y a través de estas vainas tendinosas, pues obviamente es que la sangre o el hematoma va bajando y entonces el paciente presenta este tipo de datos. Entonces es muy común que en los pacientes que tienen una fractura a nivel del hombro, las manifestaciones del hematoma vayan hacia el brazo o vayan hacia el tórax. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de fracturas? Evidentemente es quirúrgico. Un principio básico que yo les comento siempre en todas mis clases cuando hablamos de mecanismos traumáticos y sobre todo de fracturas es aquel en el que toda fractura que tiene un componente articular, es decir, que afecta el hueso en la porción en donde se une a otro hueso, el tratamiento es con cirugía. ¿Por qué? Porque debe de existir una congruencia en esa articulación, ya que si no se logra, el movimiento se va a ver perjudicado o va a condicionar a una artrosis temprana. El tratamiento puede ser muy variable y puede ir desde una placa, como se ve en la imagen de la derecha, o en el caso de las fracturas menos severas, un clavo, como se ve en la imagen izquierda. La verdad es que este tipo de lesiones son muy poco frecuentes en el deporte, ya que requieren mecanismos de muy alta energía. Son raras en pacientes jóvenes, es más común en pacientes adultos mayores o con fragilidad de sus huesos, como en los casos de osteoporosis, o en pacientes que tienen algún tipo de tumoración ósea. Las que sí son más comunes son las fracturas de la diáfisis humeral. Y un ejemplo muy común es como el que ocurre en el video, ¿de acuerdo? Mecanismos de fuerzas encontradas en donde una parte del húmero va hacia un lado, la otra parte hacia el otro, y obviamente existe una torsión. Esta torsión hace que el hueso sufra un mecanismo por el cual va a girar, y entonces esto genera una fractura tipo espiral, como la que se ve en la radiografía. Entonces, si nosotros vemos este mecanismo, pues obviamente y lo traspolamos a una actividad deportiva, pues muchas veces cuando el atleta sujeta al rival en alguna proyección, en la lucha, en algún sometimiento, en el judo, en este tipo de deportes, pues obviamente estos mecanismos espiroideos se pueden dar. El tratamiento en este tipo de lesiones puede ser muy variable y puede ir desde la colocación de una férula tipo Sarmiento, que es la que se ve en la imagen superior derecha, donde el tratamiento involucra los tejidos blandos compriman el trazo de fractura y le den estabilidad al hueso para que pueda consolidar. Esto es en trazos que se consideran estables y donde no hay lesión del nervio radial. El paciente va a estar con este brazalete aproximadamente de 8 a 12 semanas y posterior a esto comienza un proceso de rehabilitación. Las ventajas pues es que no estamos operando al paciente y que puede movilizar su codo y su mano. Un ejemplo que tenemos del tratamiento de este tipo de fracturas fue una que tuvo Alan Pulido, donde la fractura involucró la diáfisis del húmero y el tratamiento que él recibió fue con un brazalete de este tipo. Para otro tipo de fracturas o otro tipo de pacientes que no son candidatos a este tratamiento, el tratamiento ideal es el enclavado, un clavo que va dentro de la diáfisis del húmero, como se ve en la imagen de la izquierda, o la placa. La placa y los tornillos tienen el inconveniente de que necesitamos hacer una incisión o una herida muy amplia, y al momento de que hacemos esta incisión podemos lesionar el trayecto del nervio radial o alguno de los vasos sanguíneos.
El tratamiento, como les mencionaba, entonces puede ser conservador, como en el caso del brazalete, o quirúrgico, como en los otros casos. Podríamos decir en resumen que las fracturas del húmero son provocadas por mecanismos de alta energía, son muy raros en el deporte. Cuando se dan en deportistas, el mecanismo casi siempre van a ser palancas o mecanismos de torsión. El tratamiento debe de realizarse con cirugía en la mayoría de los casos, a menos de que sean pacientes muy jóvenes, pacientes pediátricos son en los que no se operan, o trazos que son estables y que entonces pueden ser candidatos al tratamiento con un brazalete como el que se mencionó. El pronóstico de recuperación tiende a ser muy bueno en los primeros 3 meses, es decir, a los 3 meses la mayoría de los pacientes tienen una consolidación total de la fractura y pueden reincorporarse a sus actividades de manera progresiva. Obviamente no va a haber actividades de alto impacto o actividades, podríamos decirlo, de contacto, pero sí pueden empezar a tener algún tipo de integración deportiva. Siempre hay que descartar la lesión del nervio radial en estos casos, ya que el nervio pasa por la parte posterior y luego anterior hacia en el trayecto del húmero. Entonces, cualquiera de las fracturas de este tipo pueden involucrar una lesión en este nervio. Acuérdense que el nervio radial es el que da la movilización y la sensibilidad para el antebrazo, mano y muñeca. Entonces, la mayoría de los pacientes que tienen lesiones en el nervio no pueden hacer extensión de la mano, no pueden levantar el dedo pulgar, no pueden abrir los dedos como haciendo 5. Entonces es algo que nosotros siempre debemos de revisar. Cuando tenemos sospecha de una fractura del húmero, tenemos que tratar de revisar que no haya una lesión del nervio radial. Las fracturas de la clavícula, que sería el siguiente hueso que vamos a revisar, son más comunes en la parte media de la clavícula. Hay que recordar que respecto a su anatomía, la clavícula tiene una forma de S, una forma curva. Entonces, en su tercio medio es donde más comúnmente se presentan este tipo de lesiones. Al igual que las fracturas del húmero proximal van a requerir de mecanismos de alta energía. Estas son más comunes en pacientes que realizan actividades como el ciclismo. Hay que recordar que las caídas en los ciclistas casi siempre se producen de manera frontal o lateral, pero hay un inconveniente, que acuérdense que sus zapatillas se clavan o se fijan a los pedales de la bicicleta y entonces es muy difícil que ellos puedan bajar las piernas para poder amortiguar la caída. Entonces, casi siempre que caen presentan un mecanismo de contusión directa sobre el hombro. Esto hace que la clavícula se comprima, se tenga un mecanismo de palanca y entonces pueda fracturarse. Y como lo mencionaba, casi siempre se fractura en su tercio medio. Hay que recordar que las estructuras ligamentarias proximales, o sea, con el esternón, son muy fuertes, entonces es muy raro que haya una fractura en el tercio proximal de la clavícula. Y también las estructuras ligamentarias en la parte distal, o sea, en la acromio clavicular, también generan mucha estabilidad, por lo tanto la parte media es la más débil. Sin embargo, podríamos decir que en frecuencia la parte media es la más común y en segundo lugar sería la parte distal a nivel acromio clavicular. El mecanismo de lesión, como les mencionaba, es una caída de impacto directo en el hombro, cae siempre con el brazo en aducción, o sea, con el hombro cerrado. Y el deporte más común en donde se presenta pues es en los ciclistas, ¿de acuerdo? Una imagen característica es la que vemos en la parte inferior, donde se ve la fractura de la clavícula y con 3 fragmentos desplazados. El tratamiento para este tipo de fracturas va a ser siempre conservador en niños y en adolescentes, ya que su proceso de cicatrización y de consolidación de la fractura es muy bueno. Es muy raro que nosotros podamos o tengamos que requerir al tratamiento quirúrgico en estos casos. El tratamiento, cuando se decide conservador, es el uso del cabestrillo como el que vemos en la imagen, es decir, que solamente soporte el peso del brazo para lograr una mayor alineación y congruencia en el hueso de la clavícula. Bien importante que sepamos que el uso del vendaje en 8 se encuentra en desuso. Esto es algo que me gusta mencionarlo y por eso lo pongo en mayúsculas, porque en muchos de los casos el vendaje en 8 se consideraba como el tratamiento de elección para las fracturas de la clavícula. Inclusive podemos encontrar muchas imágenes de este tipo en libros, en manuales, inclusive libros de ortopedia, de tratamiento de fracturas, donde se hacía la mención de cómo podíamos realizar el vendaje en 8. Y la verdad es que este vendaje solamente lo que proveía era un mecanismo de hiperextensión de los brazos o de los hombros para tratar de alinear la fractura. Sin embargo, se ha comprobado después de muchos estudios biomecánicos
que el desplazamiento de la fractura de la clavícula depende del peso del brazo. Acuérdense que el brazo está colgando a un costado del tórax, a un costado del cuerpo, y la única parte que une la extremidad superior hacia el esqueleto axial es la clavícula. Entonces, al momento en el que se fractura, el desplazamiento lo hace el peso del brazo, no el espasmo muscular. Entonces, si yo soporto o le doy sostén al brazo, es más fácil que se reduzca o que se alinee la clavícula a que si yo trato de buscar un mecanismo de hiperextensión como con el vendaje en 8. Entonces es bien importante que nosotros tengamos esto en cuenta para ya no tener la recomendación del vendaje en 8. Hay muchos lugares donde se sigue poniendo ejemplos, lugares de atención en urgencias como en Cruz Verde, en algunos hospitales del IMSS. Inclusive hay algunos vendajes en 8 que ya los venden prefabricados, como este que se ve en la imagen, donde ustedes lo pueden comprar en cualquier tienda de estas de ortopedia y se ve muy bonito, está muy estilizado, pero la verdad es que esto no reduce la fractura y no provee ningún tipo de estabilidad. Entonces yo les podría decir que de colocar un cabestrillo a un vendaje en 8 es 1000 veces mejor el cabestrillo. En el caso de las fracturas desplazadas, como la que se ve en esta imagen, donde la clavícula, el tercio proximal se va hacia arriba, como les decía, el peso del brazo hace que caiga el tercio distal, pues obviamente el tratamiento de elección en estos casos va a ser cirugía. La cirugía, lo que vamos a tratar de lograr, lo que vamos a buscar es la congruencia de la diáfisis de la clavícula y darle un buen sostén al brazo. Esto va a ser casi siempre en fracturas que se encuentran con un desplazamiento muy amplio como esta, donde hay riesgo de que la clavícula se exponga, es decir, que atraviese la piel. Acuérdense que la clavícula no tiene un soporte muscular por encima, casi siempre se siente ahí a flor de piel. Y cuando hay una alta demanda funcional, esto va a ocurrir en la mayoría de los atletas que realizan actividades con su brazo. El tratamiento entonces va a ser la fijación con una placa y tornillos. La recomendación es que sea una placa especial para clavícula. Hay placas que son moldeables, pero que no son para este tipo de fracturas y que tienden a tener un fallo. Y eso es algo que también me gusta comentar en esta clase, que muchas veces la fractura en sí nos va a generar un problema, pero a veces la fractura puede tener diversas secuelas. Una de las secuelas que podemos encontrar son fracturas sin tratamiento, como en el caso que se ve en la imagen, una fractura del húmero proximal, donde el paciente fue diagnosticado nada más como el puro golpe, o en algunos casos les dicen que fue un esguince. Entonces el paciente jamás tuvo una radiografía, pero pasan 2 meses, el paciente no ve ninguna mejoría, ya no le duele, pero no puede levantar el brazo, y entonces cuando llega a la consulta le tomamos esta radiografía y podemos observar que en base a que no recibió el tratamiento adecuado, que habíamos dicho que el tratamiento en este tipo de fracturas era con cirugía, pues ocurre un fenómeno que se llama pseudoartrosis, donde la parte de la cabeza, la parte proximal de la cabeza, donde se ve la línea negra, la línea roja, perdón, no consolida o no se une a la diáfisis del húmero, que es donde se ve la línea amarilla, y entonces esto genera una articulación falsa. Es decir, el brazo del paciente puede que tenga algo de movimiento, pero el movimiento lo genera entre la cabeza y la diáfisis y no entre la cabeza humeral y la glenoides. La otra secuela que puede existir es cuando sí se da un tratamiento, pero el tratamiento es inadecuado. Un ejemplo sería en esta fractura de la clavícula, donde utilizan una placa, pero es una placa que no es para clavícula, y entonces no tiene la fuerza necesaria o la resistencia necesaria para proveer estabilidad a esta fractura, y el peso del brazo y la fuerza que hace el brazo es tan alto que rompe la placa, ¿sí? Entonces imagínense la cantidad de fuerza con la que debe de soportar la clavícula para que en estos casos la placa no fue lo suficientemente fuerte y la rompió, ¿de acuerdo? Entonces aquí sí se dio un tratamiento con cirugía porque era una fractura desplazada, pero la placa o el material con el que se utilizó no fue el adecuado. Y por último, una secuela de fractura también puede obedecer a una mala evolución. El ejemplo es en esta radiografía, donde vemos una fractura del húmero proximal tratada con una placa, es decir, el tratamiento fue el correcto,
sí se diagnosticó la fractura, sí se le dio el tratamiento correcto, pero el problema ¿cuál fue? Que ocurre una mala evolución. Si ustedes se fijan bien en la imagen, se van a dar cuenta que no se observa la parte redonda de la cabeza humeral, o sea, se ve la diáfisis, se ve dónde está la placa, pero no podemos ver la cabeza humeral. Esto se llama necrosis avascular de la cabeza y esto pasa porque el momento en el que se fractura el húmero proximal se lesionan vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos son los que proveían la nutrición a esa cabeza. No le llega sangre y entonces se muere, ¿sí? Entonces si ustedes se fijan en esta parte no existen datos de cabeza humeral y esto se llama necrosis, ¿de acuerdo? Entonces a pesar de que se le dio el tratamiento adecuado, la fractura tuvo una mala evolución. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que al momento en el que sospechemos de una fractura, el tratamiento debe de ser por un especialista, el tratamiento debe de ser con mucho cuidado, con mucho seguimiento, para poder identificar cualquiera de estas secuelas. Y a pesar de que a veces hagamos el tratamiento correcto, la evolución de la fractura es malo. Esto siempre tenemos que platicarlo con todos los pacientes que tengan este tipo de lesiones y por eso es muy incierto el que puedan o no volver a realizar actividades físicas o deportivas. Siguiendo con las lesiones traumáticas, una que sí es muy común y por eso vamos a adentrarnos un poquito más en este tipo de lesiones en los deportistas es la luxación acromioclavicular. Hay que recordar que esta articulación es la que une la parte superior de la escápula, que es el acromion, con la parte o el tercio distal de la clavícula. En este tipo de lesiones, vamos a ponerlo así, es muy común en los pacientes que tienen un mecanismo muy parecido al de la fractura de la clavícula, pero que su hueso fue muy resistente y entonces no se rompe el hueso, pero sí se rompen los ligamentos que estabilizan esta articulación. Son resultado de un trauma directo con el hombro, igual con el brazo en aducción, como lo mencionábamos en las fracturas de la clavícula, casi siempre por mecanismos de caída de propia altura. Puede ser en cualquier tipo de deporte, pero también pueden ser en deportes de contacto cuando tenemos choques directos, como por ejemplo una tacleada, cuando tenemos mecanismos de palanca. Y también es común en accidentes automovilísticos producto del uso del cinturón de seguridad. Existe una presión inferior sobre el acromion, la clavícula permanece en su posición anatómica porque es muy dura y muy estable y entonces esto genera una disrupción de los ligamentos. ¿Qué es lo que ocurre a nivel de esta articulación? Pues bueno, esos ligamentos se distienden y podríamos decir entonces que el grado 1 es cuando solamente los ligamentos acromioclaviculares tienen una distensión o una ruptura parcial de sus fibras y entonces esto hace que no exista un desplazamiento en esta articulación. En el grado 2 se rompen los ligamentos acromioclaviculares, hay un desplazamiento mínimo o moderado de la clavícula hacia arriba y en el grado 3 se rompen los ligamentos acromioclaviculares, pero también los coracoclaviculares y entonces la clavícula tiene un desplazamiento mayor. Estas son las imágenes ilustradas, pero si nosotros lo vemos en una radiografía, podríamos decir que en el grado 1 hay una congruencia total entre la clavícula y el acromion. En el grado 2, como ya se rompieron los ligamentos acromioclaviculares, existe una disrupción entre la clavícula y el acromion más o menos como del 50%, o sea, la clavícula se desplaza la mitad hacia arriba. Y en el grado 3, pues vemos una incongruencia total entre la superficie de la clavícula y la superficie del acromion. El diagnóstico va a ser siempre muy claro, el paciente se va a quejar de dolor, va a haber un proceso inflamatorio en la zona de la articulación, es decir, si nosotros tocamos le va a generar bastante dolor. Va a haber en los casos 2 y 3 una pérdida de la congruencia anatómica, o sea, se les va a saltar la clavícula y si nosotros lo exploramos y le quitamos revisamos la articulación contralateral, o sea, la que está sana, vemos que una está elevada y la otra está normal. Va a haber datos de inestabilidad en los otros tipos y muchas veces el paciente también se va a quejar de dolor en el cuello y en la zona del trapecio porque hay que recordar que los músculos que llegan hacia la clavícula van a ser también el esternocleido y el trapecio. ¿Cómo se vería clínicamente? Si ustedes ven en la parte de la foto, ahí es donde vemos cómo el hombro del lado izquierdo presenta una elevación de la clavícula en comparación con el hombro del lado derecho. A pesar de que tiene un poquito saltada la clavícula, vean la diferencia. Y en el video, pues vemos la imagen de un chico que está en una fase aguda, o sea, acaba de terminarse el partido, tuvo una lesión.
Obviamente ahí se ve cuando presionamos la articulación cómo le duele y cómo si nosotros tocamos la clavícula baja y luego vuelve a subir. La cara de dolor es muy clara y obviamente le genera mucho dolor al estarlo palpando. No es algo que hagamos habitualmente, pero yo lo hice en el video para que mis alumnos pudieran verlo más claramente. Eso se llama signo de la tecla. El que nosotros bajemos la clavícula y luego regrese, eso hace que haga una movimiento como de una tecla de piano y por eso se llama así signo de la tecla. El tratamiento en las luxaciones acromioclaviculares grado 1 y grado 2 va a ser conservador, o sea, el paciente no se tiene que operar. Se le coloca un cabestrillo nuevamente para darle soporte al brazo y que pueda haber una estabilidad en esta articulación y que los ligamentos tengan un proceso de cicatrización. Podríamos decir que en las luxaciones grado 1 se coloca el cabestrillo por una semana, en las grado 2 podríamos dejarlo hasta 2 semanas para que haya una mayor recuperación de los ligamentos. Esto va a quitarle el dolor al paciente, pero en el caso de que presente dolor, pues se pueden utilizar analgésicos antiinflamatorios, así como medios físicos, o sea, frío en las primeras 48-72 horas, calor posteriormente, sobre todo para la relajación del músculo. Hay que mantener reposo de la carga, o sea, que no levante objetos pesados porque esto puede favorecer a mayor desplazamiento, ni que realice actividades por encima del hombro porque esto va a generar mayor demanda a nivel de los músculos y de los ligamentos y esto va a generar mayor dolor. Una vez que el paciente está asintomático, es decir, que ya no le duele a la movilización, que ya no le duele cuando tocamos, puede empezar a realizar ejercicios de fortalecimiento. Esto casi siempre es a la segunda o a la tercera semana. Iniciamos con movilizaciones activas con resistencia progresiva como con ligas o polainas, pero no puede realizar deportes de contacto ni levantar peso hasta que el paciente no logre su rango de movimiento completo y que no tenga dolor. Esto se logra más o menos como en la semana 8, entre la semana 6 y la semana 8 es cuando ya logra esto, ya puede empezar a tener un entrenamiento con un poco más de impacto o más peso. El problema radica no en la 1 y en la 2, que ya vimos que el paciente no se tiene que operar y que solamente el reposo y la terapia física lo van a ayudar. El problema viene con los pacientes que tienen una luxación tipo 3. Acuérdense que la tipo 3 es cuando se rompen los ligamentos acromioclaviculares, los coracoclaviculares y existe una congruencia completa entre la clavícula y el acromion. El tratamiento aquí es muy controvertido entre si lo operamos o lo mantenemos de manera conservadora y solamente con reposo y terapia. ¿Por qué les digo controvertido? Porque existen muchos datos científicos que apoyan que los pacientes que se operan y los que no se operan tienen los mismos resultados. Es por esto que el abordaje para el tratamiento de estos pacientes debe individualizarse. O sea, cada paciente tiene un pronóstico diferente y tenemos que tomar muchos factores en cuenta. Por ejemplo, uno de ellos es la edad. Si son pacientes muy jóvenes, probablemente el tratamiento conservador sea muy bueno, o pacientes de edad muy avanzada, o sea, mayores de 55, 60 años, tienden a tener muy buenos resultados con el tratamiento conservador. ¿Por qué? Porque su demanda no es tan alta, no cargan cosas tan pesadas y entonces en ese sentido pueden dar o tener mejores resultados. Otro aspecto importante es la dominancia. ¿Qué es esto de la dominancia? Si el paciente es diestro o es zurdo y cuál es el brazo que está afectado. Un ejemplo es, si mi atleta es lanzador pero es diestro y la luxación fue en la acromioclavicular izquierda, pues evidentemente no va a necesitar cirugía porque su brazo fuerte o dominante está sano y el otro brazo es solamente de guía o de apoyo y entonces el tratamiento conservador tiene buenos resultados. La otra cosa, sobre todo en los deportistas, es el hecho de a qué se dedican. No es lo mismo que se luxe el acromio clavicular un jugador, un futbolista de campo, por decirlo así, un defensa, un centro delantero, un mediocampista, a que se luxe el acromio clavicular un portero. La demanda del brazo del portero es muy alta, la de los jugadores de campo es más baja. Entonces también esto es algo muy importante, preguntar qué deporte, qué posición juegan, qué tanta demanda funcional tiene ese brazo y las expectativas del paciente, o sea, qué espera lograr él al final de su tratamiento. En el caso de los atletas ya ahora sí específicamente profesionales o de alto rendimiento tenemos que definir bien qué deporte practican.
con qué intensidad y qué tanto uso le dan a su extremidad superior, lo que les comentaba ahorita. Si son lanzadores, si es el brazo de lanzamiento; si son porteros, evidentemente no importa porque se lanzan o utilizan los dos brazos; si son gimnastas, utilizan los dos brazos. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo este tipo de situaciones para determinar si el tratamiento se debe de realizar con cirugía o sin cirugía. La dominancia ya lo explicamos, es el brazo que utilizan más ellos y ver si ese es el que está lesionado o no. Las expectativas, es decir, si ellos quieren seguir utilizando su brazo para un alto nivel competitivo. Hay pacientes que se lesionan y, por ejemplo, están ya al final de su carrera y dicen: ¿sabes qué? Yo no me quiero operar porque ya estoy pensando en retirarme, ya no me voy a dedicar a esto, y entonces son pacientes que son candidatos a un tratamiento conservador. Pero algo muy importante también a tomar en cuenta en los deportistas profesionales o de alto rendimiento es el ciclo deportivo. Y esto mencionamos si están, en qué fase de competencia están, si están en una pretemporada, si ya están durante la competencia o en un proceso clasificatorio, o si al contrario ya terminó su temporada y entonces están en un proceso de descanso, y entonces esto nos permite poder planear o especificar mejor su tratamiento. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, hay diferentes esquemas de tratamiento. Este es uno de ellos que propone la Sociedad Americana de Medicina del Deporte, donde dice que si el atleta está en temporada, pues obviamente debemos de descansarlo, manejarlo con nada más con terapia. Quizá podamos darle algún medicamento analgésico o antiinflamatorio, o inclusive infiltrar la articulación para evitar que le duela y pueda terminar la temporada. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en la NFL, en el béisbol, donde los pacientes tienen este tipo de lesiones y entonces, para no quitarlos de su temporada, se hacen este tipo de medidas, y una vez terminando la temporada puede ser que se operen o puede ser que terminen su rehabilitación y mejoren completamente. Si el paciente no está en temporada, se manda a una rehabilitación por 3 meses, y podemos ver si el paciente mejora en esos 3 meses, entonces nosotros podemos regresarlo a la actividad. O sea, si el paciente no tiene dolor, no tiene pérdida de la fuerza ni pérdida de la función, el paciente se reincorpora a sus actividades deportivas de manera normal y no hubo necesidad de cirugía. Por el contrario, si el paciente presenta dolor, el paciente presenta pérdida de la función, pérdida de la fuerza o sensaciones de inestabilidad que no le permitan realizar su actividad deportiva como antes de la lesión, son los que son candidatos a cirugía. Evidentemente, el tratamiento, como les decía, es muy controvertido, porque inclusive en los equipos profesionales, cuando se han revisado a los que operan y a los que no operan, podríamos decir que todos tienen resultados muy equiparables. O sea, les va casi igual a los que operan que a los que no operan. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta más bien son otros factores, como por ejemplo el tiempo de recuperación de uno o de otro, o la posibilidad que existe de que, si nosotros decidimos no operarlo, el paciente de todas maneras evolucione mal y termine operándose, y muchos de ellos dicen: pues es que perdí entonces 2 meses o 3 meses de tiempo y de todas maneras me voy a tener que operar. Entonces es importante que nosotros contemplemos este tipo de medidas. El tratamiento, si nosotros decidimos no operar, es de 3 a 4 meses. O sea, es un tratamiento largo, es un proceso lento, y nosotros tenemos que explicarle esto al atleta, al entrenador, al dueño del equipo, a los papás en el caso de que todavía sean menores de edad, para poder tomar bien estas decisiones. Si nosotros decidimos por este tratamiento, vamos a usar el cabestrillo de 2 a 3 semanas. La rehabilitación comienza a partir de la cuarta semana, un mes después de la lesión, y deportes de contacto, carga hasta el tercer mes, o sea, 12 semanas después, dependiendo de cómo vaya evolucionando, como vayamos viendo que va avanzando en su proceso de rehabilitación. Si el dolor es persistente o hay limitación funcional, pues obviamente el tratamiento va a ser con cirugía. Entonces, el hecho de que nosotros decidamos el tratamiento conservador no quiere decir que no sea candidato después a una cirugía. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? El tratamiento trata de volver a restituir los ligamentos coracoclaviculares para que la clavícula esté en su posición. Esto lo logramos mediante unos botones metálicos y unas suturas que van a hacer la función de los ligamentos, y entonces más o menos tenemos este tipo de configuraciones donde los ligamentos se restituyen. Estas fibras van a hacer la función del ligamento y van a estabilizar a la clavícula mientras esta tiene un proceso de cicatrización. Si nosotros lo vemos en imágenes, pues así es como se ve la clavícula, con esas perforaciones, esos hoyitos. Esta es la reconstitución de los ligamentos. Entonces se pasan a través de esos orificios, se anudan,
Y entonces tenemos una imagen como esta, con una reducción de la clavícula y del acromion, y el paciente tiene si se acuerdan de este paciente, era el que tenía la clavícula saltada, y véanlo ahora, bueno, tiene su cicatriz ahí, pero ya la clavícula se ve simétrica en comparación al otro hombro. Podríamos decir que la luxación acromioclavicular hay que considerar el tratamiento quirúrgico cuando la deformidad es muy significativa, o sea, es muy aparente, cuando el dolor es persistente, cuando los pacientes tienen una alta demanda funcional en su hombro lesionado y cuando las expectativas del paciente sean muy altas. O sea, si él se quiere recuperar muy rápido, si es su brazo dominante y él está en un proceso competitivo importante, entonces probablemente tengamos que inclinarnos más hacia la cirugía. En pocas palabras, la determinación del tratamiento quirúrgico viene en la alta demanda funcional de ese brazo y en las expectativas del paciente. Estas son las dos cosas más importantes a considerar, y si son pacientes de alto rendimiento o de un nivel competitivo muy alto, pues son mayormente candidatos a un tratamiento con cirugía. Por último, vamos a hablar de las lesiones del desgarro del bíceps proximal. No hay que confundirlas con las del bíceps distal, que esas involucran la porción del codo. Entonces esas las vamos a ver cuando hablemos de lesiones del codo. Pero en este caso, las lesiones del bíceps proximal se consideran lesiones a nivel del hombro. Son más comunes en hombres entre la cuarta y la sexta década. Esto porque acuérdense que el metabolismo de la colágena va disminuyendo y entonces la flexibilidad de los tendones se va perdiendo. Casi siempre ocurren en el brazo dominante porque es con el que mayor fuerza hacen, y existe unos factores que condicionan, que se han encontrado como condicionantes primordiales para este tipo de lesiones. Entre ellos se encuentran el tabaquismo, el uso de esteroides, que sean atletas competitivos o de alto rendimiento. Y con esto no me refiero nada más a que practiquen algún deporte de manera profesional, sino que sean muy constantes en este deporte y que lo hagan a alta intensidad. O también ocurre en los trabajadores de carga. Esto, si nosotros tenemos este tipo de factores, pues imagínense al señor de 50 años que decide ingresar al gimnasio, que empieza a llevar una rutina muy fuerte, muy excesiva, pero él fuma. Para aumentar su masa muscular decide ingresar un ciclo de esteroides, y pues obviamente esto lo va a condicionar. Ya tenemos diferentes factores que lo pueden condicionar a esto. O un ejemplo, aunque sean más jóvenes, pero que sean con uso de esteroides habituales, que se tengan rutinas de ejercicio muy altas con periodos de descanso muy breves y que no trabajen la flexibilidad de los tendones, también son candidatos a presentar este tipo de lesiones. Hay que recordar cómo se conforma el bíceps proximal para poder entender qué es la parte que se lesiona. Acuérdense que en la parte del hombro el bíceps tiene dos tendones. Uno que es la porción corta, que es la que se va del bíceps hacia la coracoides, y otra porción tendinosa que es la porción larga o el tendón largo del bíceps, que es el que entra dentro de la articulación del hombro. La porción larga, esta es la que se afecta en este tipo de casos porque es la que genera mayor tensión. La porción corta no hay tanta tensión al momento de que hacemos ejercicios de flexión, pero la porción larga es la que más se distiende y más entra en tensión. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que con un mecanismo casi siempre va a ser de flexión forzada o de resistencia a la extensión, como cuando hacemos un excéntrico, el bíceps se rompe en su porción larga y entonces viene el desgarro de esa porción y existe un cuadro clínico muy característico. Va a haber un dolor súbito, o sea, el paciente te va a decir el momento casi exacto en donde él sintió que algo se tronó, una sensación de desgarro. Casi siempre va a ser posterior a levantar un objeto pesado, y como les decía, es tan característico que el paciente te puede decir: me lesioné en la tercera serie, cuando ya iba terminando las repeticiones, iba en la repetición número 10, número 12, y ahí sentí que algo me tronó y se me desgarró. Estaba haciendo predicador, estaba haciendo bíceps en banco. O sea, él te va a decir exactamente el ejercicio que estaba haciendo y cuándo sintió que le tronó. Es muy característico. Va a haber casi siempre un hematoma muy importante en la parte anterior del brazo. Acuérdense que dijimos que viajaba por esta vaina tendinosa y entonces tiende a irse hacia el codo, hacia el antebrazo, pero sobre todo a la parte interna, como a nivel de la axila.
Y existe algo que se llama deformidad de Popeye. La deformidad de Popeye es como el signo característico de este tipo de lesiones. ¿Por qué se llama deformidad de Popeye? Porque si ustedes recuerdan la caricatura de Popeye el marino, cuando se comía sus espinacas y hacía fuerza, se le levantaba el bíceps como si fuera así un chipotito, como un volcán. Y entonces esto les pasa a los pacientes que tienen una ruptura del bíceps. Cuando hacen flexión del codo con fuerza, una contracción del bíceps, el músculo se contrae, pero como ya no tiene tendón en su parte proximal, se retrae todo el músculo y se genera esa forma como de montaña, como de triángulo, y entonces es muy característico y a esto se le llama deformidad de Popeye. Si ustedes ven en la imagen superior, un paciente, como decíamos, de 60 años, vean el bíceps normal, que es el derecho, cómo se ve alargado el bíceps, y vean el izquierdo, que es el que está roto, cómo se forma cómo se deforma la apariencia del bíceps y se genera este triángulo o esta montaña con la deformidad de Popeye. En la parte inferior, el que es este atleta de fisicoculturismo, fíjense en el bíceps igual, en el derecho, cómo se ve alargada la forma del vientre muscular y cómo en el izquierdo se ve una bola y se ve la porción del tendón que está rota. Entonces, estos son deformidades muy aparentes y muy comunes también en los fisicoculturistas. Hay muchos de ellos que cuando sí se dedican mucho a esto y quieren verse muy estéticos, les molesta mucho esta deformidad, o hay otros que al contrario me dicen, no doctor, a mí me gusta que se vea así porque se define más, se marca más la bola, se marca más la parte del bíceps, y entonces esto es lo que a ellos muchas veces les gusta, ¿de acuerdo? Entonces esta es una de las características más importantes del desgarro del bíceps proximal, la deformidad de Popeye. ¿Cuál va a ser el tratamiento de este tipo de lesiones? El tratamiento va a ser con cirugía cuando el paciente tiene problemas de sucosmesis, o sea, que le molesta que se le vea feo, que se le vea caído, que se le vea el Popeye. Esto ocurre mucho en los pacientes que son delgados, como en la imagen que veíamos del señor, o en los pacientes que tienen mucha masa muscular, como en los fisicoculturistas, se les nota más. Es muy poco evidente en los pacientes que tienen el brazo gordito, que tienen mucha grasa a nivel del brazo, como en las señoras. Entonces, en esos casos se desgarra y no se les nota el Popeye, entonces no les molesta porque no se les nota, ¿sí? Pero en los pacientes deportistas con alta demanda funcional no es solamente lo cosmético, sino que el bíceps, el tendón pierde fuerza de lanzamiento o fuerza de torsión. Ahorita lo vamos a platicar con más detalle. El tratamiento conservador, es decir, que no se operan, da muy buenos resultados. Es solamente mantenerlos en reposo de actividades de levantar carga o hacer fuerza por lo menos de 2 a 3 semanas. Posterior a esto puede comenzar un proceso de rehabilitación y les va bastante bien. Cuando se decide el tratamiento con cirugía, la tenodesis es la mejor opción. ¿Qué es la tenodesis? Esta imagen que se ve ahí es donde nosotros en la parte proximal donde se rompe o donde se desgarra el tendón, nosotros recortamos el tendón y lo fijamos con un tornillo o con un ancla en la parte fuera de la articulación en donde ya hay hueso sano. Esto es a lo que se le llama tenodesis. ¿Por qué les comento lo del tratamiento de la tenodesis? Porque ese es el tratamiento de elección en la mayoría de los atletas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a un lanzador, me gusta mucho poner el ejemplo de un pitcher que lanza la bola a 100 kilómetros por hora, nosotros podríamos decir que esto es lo que lo hace una estrella, ¿no? El que él pueda o tenga la posibilidad de lanzar a 100 kilómetros, esto es lo que lo caracteriza o lo diferencia de los otros jugadores. Cuando nosotros les decimos que se les rompió el tendón del bíceps y que si no se opera va a disminuir su fuerza de lanzamiento 20%, entonces ahí es donde dicen, bueno, 20% es bien poquito, no es nada. Pues sí, pero si nosotros seguimos con este ejemplo, el que lanzaba a 100 kilómetros ahora va a lanzar a 80 kilómetros. Y el lanzar 80 kilómetros ya lo convierte en un jugador promedio, en un jugador cualquiera, y entonces ahí es donde ya pierde su condición de estrella. Entonces esto es algo bien importante, sobre todo en lanzadores. Tener en cuenta que si no se opera, que si nosotros lo dejamos con el tratamiento sin cirugía, el paciente puede perder hasta 20% de su fuerza de lanzamiento. La decisión entonces de la cirugía, cuando platicamos esto, se debe de tomar en conjunto en el atleta, el entrenador,
los papás, en el caso de que sean menores de edad o que los papás también estén involucrados en la toma de decisiones, y el médico. Es decir, el tratamiento de cirugía en estos casos no es unilateral y el tratamiento sí se debe de considerar para cada caso en específico. Yo les podría decir que he tenido pacientes que han decidido el tratamiento conservador y son muy felices, no les duele, tienen muy buena actividad, pero pacientes que se han operado dicen que siguen manteniendo su fuerza, siguen manteniendo su estabilidad. ¿Por qué? Porque son atletas de un alto nivel competitivo. Entonces yo creo que aquí debemos de individualizar cada caso, hablar de los pros y de los contras y entonces tomar una decisión en consenso. Esto es lo que respecta a las lesiones traumáticas del hombro. Por su atención, muchas gracias. Espero que también le den una revisada, como siempre, al capítulo correspondiente. Y en la siguiente clase vamos a hablar sobre lesiones degenerativas o lesiones por microtrauma repetitivo, para poder ver sobre todo las patologías del tendón del mango de los rotadores o la luxación. Muchas gracias.